Hola, ¿qué tal? Qué gusto, un placer volverles a saludar de nuevo. Estamos en enero del 2022 estudiando la palabra de Dios a través de una serie que hemos titulado Roma. Hoy estamos en el episodio número 7, 7 de 8. Tendremos un último episodio. De cuánta importancia es que no perdamos de vista el deseo del apóstol Pablo y el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Número uno, es que seamos llamados de Jesucristo. Número dos, que seamos llamados amados de Dios y finalmente llamados santos, es decir, las personas que siguen, que se apartan del mundo para seguir y obedecer la voz de nuestro Señor Jesucristo. Como lo mencionábamos en nuestras pláticas anteriores, visitar Roma no solamente significa visitar la parte de donde están las ruinas e incluso donde está el Coliseo, que en parte sigue conservándose, o los dos monumentos que mencionábamos, los Arcos del Triunfo, tanto de Tito como de Constantino. Es más, hemos mencionado también que existen otras atracciones en Roma. Una de ellas es el Castillo de Miguel Ángel, el Panteón ahí en Roma que mencionábamos, la llamada Fuente de Trevi también, un punto muy atractivo allí en Roma, innumerable cantidad de basílicas muy importantes y que además pues nos hablan de la historia de esa llamada ciudad eterna. Llegó un momento, sobre todo en los años en que el emperador Nerón reinó, cuando este individuo prácticamente quemó la ciudad de Roma echándole la culpa a los judíos. Y también, pues como lo hemos visto a través de la historia, cuando empezó a crecer el poderío del Imperio Romano y las tribus bárbaras empezaron entonces a minar, a debilitar el Imperio Romano. Y algo que en realidad de repente no tiene uno manera de explicarlos, como Constantino deja Roma como la capital de su imperio y va a la parte oriental, allá en Turquía, y funda lo que se conoce como la Nueva Roma, la Constantinopla, de la que persistiría muchos años también como la capital del Imperio Oriental Bizantínico de Roma. Y entonces Roma queda a merced de las invasiones de las tribus bárbaras. Y Roma es importante, no solamente por esa enorme cantidad de atractivos que hemos mencionado, sino porque también allí en Roma se encuentra enclavada en una de las colinas llamada la Colina del Vaticano. Y obviamente que a todo viajero, sea religioso o no, que vaya a Roma, es imperdible la visita a la ciudad del Vaticano. Es un lugar de atracción mundial. Es la sede de los poderes de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Allí está su sede y el Papa, que es el obispo de Roma, es el guía espiritual de un poco más de 1.350 millones de católicos en todo el mundo. La historia nos dice que a partir de 1870 los estados pontificios quedaron en manos de lo que se conocía como el Reino de Italia. Le devolvió entonces a la llamada Santa Sede esta área de 44 hectáreas. Se le conoce como el país más pequeño del mundo. Es un lugar tan pequeño en donde solamente se consideran 800 o un poquito más de ciudadanos. Tiene su propio banco, no tiene ejército y es reconocida mundialmente porque guarda tesoros de incalculable valor. Cuando tú lo visitas, especialmente siguientes a los museos vaticanos, quedarás prácticamente con el ojo cuadrado viendo la enorme cantidad de tesoros que hay en cultura, lo que hay en pinturas, esculturas y una serie de elementos que lo hacen ser un lugar verdaderamente esplendente, maravilloso, extraordinario. La gente que lo visita obviamente queda extasiada por todo lo que hay en ese lugar. Igual hay jardines de belleza enorme y es la sede en donde reside el poder que representa a más de 1.350 millones de seguidores de la Iglesia Católica. Y obviamente que el sitio más esplendente que atrae a la cristiandad es el hecho de que se encuentra allí lo que se llama la Plaza de San Pedro y la Basílica de San Pedro,
que ocupa prácticamente el 20% de todo el sitio o el lugar donde está. Este país, en el corazón de Roma, prácticamente es el que hace que en realidad Roma tenga tanta importancia a nivel mundial. Importancia que a veces ni siquiera nosotros podemos calcular, porque a pesar de que tiene una monarquía en donde el Papa es el que ordena, manda y dirige, y es importante que sepas que no solamente es una religión, sino también es un Estado que mantiene relaciones diplomáticas a través de sus nunciaturas, por lo menos con 180 países. Todavía hay 17 países que no tienen la relación con el Vaticano y 4 estados comunistas que aún no mantienen relaciones con el papado. Y como ustedes lo saben, actualmente en la geopolítica, el Vaticano, la Santa Sede, juega un papel importantísimo. A partir de 1929 a la fecha, podemos nosotros reconocer que el Vaticano ocupa un lugar preponderante porque tanto artistas como gente de importancia, como emperadores, como reyes, como presidentes van constantemente a visitar al Papa. Además, ocupa un lugar muy especial en la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de que no tiene voto, tiene entonces un poder que permanentemente se siente a nivel mundial. Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de este misterioso poder que ha acumulado no solo riqueza, sino una influencia, un poder, un respeto que se siente por donde quiera? Y para ello es importante que acudamos a la palabra de Dios para entender cómo es que hoy en día el Vaticano tiene tanta influencia y tanto poder a nivel mundial. En primer lugar, el capítulo 2 del libro de Daniel nos dice que el hierro de Roma permanecería hasta el final de la historia. Y obviamente que Roma no podía haber desaparecido en 1798, cuando el Papa fue hecho prisionero por el general Berthier, enviado por Napoleón. Y dice el capítulo 7, versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, la hollará y la despedazará. Estamos hablando entonces del Imperio Romano. Y dice el verso 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. En el siglo IV, en el siglo V, dice que 3 de estos poderes se oponían tanto al emperador de Roma como al obispo de Roma. Y estos eran los reinos arrianos, lo comentábamos que eran el último de los cuales, los ostrogodos, cae en el año 538. Es muy interesante porque a partir de entonces se conoce como la supremacía papal. En los episodios anteriores hemos ya visto cómo el obispo de Roma poco a poco se fue apropiando de poder, y a partir del 313 después de Cristo, Constantino I llega a ser el primer emperador cristiano, como les decíamos en el episodio anterior. El cristianismo se mezcla con el paganismo que tienen los emperadores romanos como Constantino y más tarde Justiniano. Y hablando específicamente de ese cuerno pequeño, que era diferente a los demás, dice la palabra del Señor: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y el medio de un tiempo. Estas son las características que son importantes y que nos van a ayudar a entender cómo la Roma imperial se va a convertir luego en lo que se conoce como la Roma papal, un sistema político religioso que llegará a tener un poder absoluto a partir del año 538, a la caída de los ostrogodos. En las célebres palabras del historiador inglés Lord Acton, que dijo: el poder tiende a corromper,
y el poder absoluto corrompe absolutamente. Tristemente, esta es la parte de la historia del cristianismo más obscuras, en donde las tinieblas, tanto en conocimiento como en la parte espiritual y en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, cayeron en un pozo abismal, en un pozo profundo. Gracias a que el paganismo se vino a fundir, se vino a mezclar entonces con las enseñanzas cristianas, con las enseñanzas de la palabra de Dios, para traer lo que se llama el sincretismo. Y el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo: ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 y 4. Y además, el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando, porque ya en aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Leo en el libro Conflicto de los Siglos, escrito por Elena de White, en la página 53, lo siguiente: la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. Se lee en la página 54 lo siguiente: el paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, el Papa se le ha dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios el Papa y también se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. Continúa diciendo el libro en la página 55, Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra a que Él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la iglesia. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Escrituras. Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviera en sus casas. Sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. La profecía había declarado que el papado pensaría en mudar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. No tardó en iniciar esta obra
para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto a los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo, se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de las imágenes y de reliquias. Este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por decreto en un concilio general. Para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración a las imágenes, y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable Día del Sol. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la Iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la Iglesia. Pero no paró aquí la obra del jefe engañador, dice en la página 57. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice que aseveraba ser el representante de Cristo. Convocábase de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la Iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado una reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. El gran apóstata había logrado ensalzarse a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto. Se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a toda la humanidad al Dios viviente y verdadero. En el cuarto mandamiento, Dios es dado a conocer como el creador de los cielos y de la tierra y distinto, por lo tanto, de todos los dioses falsos. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación, fue santificado el día séptimo como el día de descanso para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres de que se sometan a Dios y obedezcan a su ley, y por lo tanto dirige sus golpes especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como el Creador. En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la Iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón, dice el Apocalipsis capítulo 13, verso 2, el dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad.
Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en las del Apocalipsis. El tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, los 1260 años. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o a pasar la vida encerrados en los calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años, la Iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Así lo dice el profeta. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantenga 1260 días. Apocalipsis 12:6. El advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo, se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerlo implícitamente. No solo se le enseñaba a ver, dice la página 60, no solo se le enseñaba a ver en el Papa a su mediador, sino aún a confiar en sus propias obras para la expiación del pecado. Largas peregrinaciones, obras de penitencia, la adoración de las reliquias, la construcción de templos, relicarios y altares, la donación de grandes sumas a la iglesia, todas estas cosas y muchas otras parecidas les eran impuestas a los fieles para aplacar la ira de Dios o para asegurarse su favor, como si Dios, a semejanza de los hombres, se enojara por pequeñeces o pudiera ser apaciguado por regalos y penitencias. A fines del siglo VIII, los partidarios del Papa empezaron a sostener que en los primeros tiempos de la Iglesia tenían los obispos de Roma el mismo poder espiritual que a la fecha se arrogaban. Para dar a su aserto vistos de autoridad, había que valerse de algunos medios que pronto fueron sugeridos por el padre de la mentira. Los monjes fraguaron viejos manuscritos, se descubrieron decretos conciliares de los que nunca se habían oído hablar hasta entonces y que establecían la supremacía universal del Papa desde los primeros tiempos. Y la Iglesia, que había rechazado la verdad, ahora aceptó con avidez estas imposturas. Las tinieblas, dice la página 61, parecían hacerse más densas. La adoración de las imágenes se hizo más general. Se les encendían velas y se les ofrecían oraciones. Llegaron a prevalecer las costumbres más absurdas y supersticiosas. Los espíritus estaban tan completamente dominados por la superstición que la razón misma parecía haber perdido su poder. Mientras que los sacerdotes y los obispos eran amadores de los placeres sensuales y corrompidos, solo podía esperarse del pueblo que acudía a ellos en busca de dirección que siguieran sumidos en la ignorancia y en los vicios. Las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo XI el Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la Iglesia romana. Entre las proposiciones que él expuso, había una que declaraba que la Iglesia no había errado nunca ni podía errar,
según las Sagradas Escrituras, pero las pruebas de la Escritura faltaban para apoyar el aserto. El altivo pontífice reclamaba además para sí el derecho de deponer emperadores y declaraba que ninguna sentencia pronunciada por él podía ser revocada por hombre alguno, pero que él tenía la prerrogativa de revocar las decisiones de todos los demás. Dice la página 62, el modo en que trató el emperador alemán Enrique IV nos pinta a lo vivo el carácter tiránico de este abogado de la infalibilidad papal. Por haber intentado desobedecer la autoridad papal, dicho monarca fue excomulgado y destronado. Aterrorizado ante la deserción de sus propios príncipes, que por orden papal fueron instigados a rebelarse contra él, Enrique no tuvo más remedio que hacer las paces con Roma. Acompañado de su esposa y de un fiel sirviente, cruzó los Alpes en pleno invierno para humillarse ante el Papa. Habiendo llegado al castillo donde Gregorio se había retirado, fue conducido, despojado de sus guardas, a un patio exterior, y allí, en el crudo frío del invierno, con la cabeza descubierta, los pies descalzos y miserablemente vestido, esperó el permiso del Papa para llegar a su presencia. Solo después de que hubo pasado así 3 días ayunando y haciendo confesión, condescendió el pontífice en perdonarle. Y aún entonces fue concedida esa gracia con la condición de que el emperador esperaría la venia del Papa antes de reasumir las insignias reales o de ejercer su poder. Y Gregorio, envanecido con su triunfo, se jactaba de que era su deber abatir la soberbia de los reyes. Los siglos que sucedieron presenciaron un constante aumento del error en las doctrinas sostenidas por Roma. Una de las principales doctrinas fue la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente después de la muerte. Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. De la misma doctrina se derivó también la herejía del tormento eterno para los que mueren impenitentes, que muy pronto figuró en el credo papal. De este modo, se preparó el camino para la introducción de otra intervención del paganismo, a la que Roma llamó purgatorio y de la que se valió para aterrorizar a las muchedumbres crédulas y supersticiosas. Con esta herejía, Roma afirma la existencia de un lugar de tormento en el que las almas de los que no han merecido eterna condenación han de ser castigadas por sus pecados y de donde, una vez limpiadas de impurezas, son admitidas al cielo. Una impostura más necesitaba Roma para aprovecharse de los temores y de los vicios de sus adherentes. Fue esta la doctrina de las indulgencias. A todos los que se alistasen en las guerras que emprendía el pontífice para extender su dominio temporal, castigar a sus enemigos o exterminar a los que se atreviesen a negar su supremacía espiritual, se concedía plena remisión de los pecados pasados, presentes y futuros, y la condonación de todas las penas y castigos merecidos. Se enseñó también al pueblo que por medio de pagos hechos a la iglesia podía librarse uno del pecado y librar también a las almas de sus amigos difuntos entregadas a las llamas del purgatorio. Por estos medios llenaba Roma sus arcas y sustentaba las magnificencias, el lujo y los vicios de los que pretendían ser representantes de aquel que no tuvo donde recostar su cabeza. La institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo. Con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, creador de todo. Se les obligaba a los cristianos, o pena de muerte, a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba el cielo. Muchísimos que se negaron a ellas fueron entregados a las llamas.
En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás bochornosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia, la grande, fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. El papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. El destino de los hombres en este tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío. Por centenares de años, las doctrinas de Roma habían sido extensa e implícitamente recibidas, sus ritos cumplidos con reverencia y observadas sus fiestas por generalidad. Nunca, desde entonces, ha alcanzado Roma tan grande dignidad, magnificencia ni poder. Mas el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Las sagradas escrituras eran casi desconocidas no solo de las gentes, sino de los mismos sacerdotes. A semejanza de los antiguos fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz que había revelado sus pecados. Rechazada la ley de Dios, modelo de justicia, ejercieron poderío sin límite y practicaron desenfrenadamente los vicios. Durante siglos, Europa no progresó en las ciencias, ni en el arte, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. Sin embargo, este poder, como lo comentábamos antes, tuvo su principio y tuvo su final. En 1798, al final de los 1260 años, el general Berthier entró a Roma, tomó prisionero al Papa y lo llevó a Francia. A partir de allí, el papado dejó de tener la supremacía mundial. Este poder que aparentemente estaba eliminado ha vuelto a aparecer. La herida ha sido sanada y desde 1929 a la fecha el poder de la Roma papal ha crecido inmensamente al grado de que prácticamente toda la tierra se maravilla con este pequeño sitio que se encuentra aún en Roma. Y saben, ese mismo espíritu de supremacía, ese mismo espíritu de ansias de poder absoluto volverá a resurgir. Cuán importante es que identifiquemos ese poder, porque adorando a ese poder, a esa bestia, a ese cuerno pequeño que se hizo grande, estaremos también adorando al dragón. Y eso no es lo que deseamos, porque queremos ser llamados de Jesucristo. Queremos nosotros ser amados de Dios. Queremos nosotros ser los santos del Altísimo. Queremos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Dice la Biblia, el que lleva en cautividad va en cautividad. El que mata a cuchillo, es necesario que a cuchillo muera. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amigo, amiga, la historia es contundente, la profecía es extraordinariamente puntual en mostrarnos, y sabes cuánto necesitamos depender de Dios, ser de Jesús. Oremos. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de las dificultades que ofrece el enemigo, a través de la institución que ha creado a través de Roma, a través de los años y a través de los siglos, y que hoy ya ha resucitado y prácticamente se encuentra trabajando, y que hoy está buscando encontrar, Señor, a toda la humanidad para que adore, para que no solo le adore a ella, sino adore a Satanás.
Hoy queremos suplicarte, Padre, que por favor nos des paciencia, nos des fe, nos des humildad, nos des conocimiento, nos des sabiduría, nos des luz. Escribas nuestros nombres en el libro de la vida, porque queremos adorarte a ti, queremos amarte a ti, queremos ser de Jesucristo por la eternidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.